Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La mentira de las calorías. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de algo que nos preguntan muchísimo en Metabolismo TV, que es el tema de las calorías. O sea, muchas personas ven la información de nosotros en Metabolismo TV, tratan de aplicarla, pero cuando llegan a su médico, el médico le habla de las calorías. Llegan a su nutricionista, nutriólogo o dietista, como le llaman a otros países, y le hablan de las calorías. Y la persona no puede congeniar en su mente cómo es que este señor Frank Suárez no habla de calorías. Si son tan importantes y todos los especialistas médicos y de nutrición lo hablan. Déjeme decirle que es una mentira lo de las calorías, pero quiero explicarle por qué lo de las calorías es una mentira. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo. Fíjense, mire, el tema de las calorías viene desde tiempo muy atrás. Están hablando desde los años 1800, se estaba hablando de las calorías. Se tomó la analogía de lo que era un tren. En un tren, pues usted echa carbón, el carbón prende fuego, ese fuego produce calor, el calor hierve el agua que tenía el tren, ese agua se convertía en vapor y el vapor movía la turbina, ¿no? Y de ahí se trató de equiparar eso con lo que pasa en un cuerpo. La verdad es que nosotros llevamos, todos nosotros, la sociedad, llevamos más de 60 años contando calorías. Y sin embargo, aunque llevamos más de 60 años contando calorías, todo el mundo está más obeso y todo el mundo está más diabético. Pues la realidad es que eso está pasando así porque todo el tiempo están tratando de controlar la obesidad con calorías. Están tratando de controlar la diabetes con calorías. Y ninguna de las dos funciona. Porque el tema de las calorías no aplica al metabolismo. Fíjense, el tema de las calorías es un tema matemático. Estamos tratando de aplicar al cuerpo humano, donde hay un metabolismo, estamos tratando de aplicar las matemáticas. La realidad es que el metabolismo y las matemáticas no tienen nada que ver. Lo que hace que usted se ponga sobrepeso o que tenga problemas de diabetes va a ser el metabolismo. No tiene nada que ver con las calorías. Y las calorías no sirven para eso. Le explico por qué ahora. Fíjense. El tema de las calorías salió de lo que llaman el primer principio de la ley termodinámica. La ley termodinámica, el principio de la ley termodinámica es un principio de física. Ese principio lo que nos dice, ese principio lo que nos explica es que si usted tiene 1000 calorías de Coca-Cola y tiene 1000 calorías de brócoli, pues estas 1000 calorías son iguales. La realidad es que en un laboratorio, si usted tiene 1000 calorías quiere decir cuánto calor produce este alimento cuando se quema. Cuando usted le pone una llama y usted quema la Coca-Cola, pues a lo mejor le salen 1000 calorías. Y si usted busca cuánta cantidad de brócoli o de brécol usted necesita, que a usted prenderlo en fuego produzca 1000 calorías, porque es una medida de calor que ese alimento produce cuando se quema, pues según la teoría están equiparando el cuerpo humano como si el cuerpo fuera un laboratorio. El cuerpo no es un laboratorio ni tampoco es una caldera. Estas 1000 calorías de Coca-Cola, si usted se las toma, pues esto va a producir obesidad, alta glucosa, sube la presión, afecta el sistema hormonal, afecta la calidad de sueño. O sea, estos 1000 calorías de Coca-Cola tienen un impacto hormonal, nervioso en ese cuerpo. Sin embargo, si usted en vez de consumir 1000 calorías en Coca-Cola, como ejemplo, consume 1000 calorías de brócoli, pues a usted le va a causar adelgazar. Le va a dar nutrientes, vitaminas, minerales que tiene el brócoli, que no lo tiene la Coca-Cola, y ahora usted tiene buena salud. Esto le va a reducir la glucosa. Cuando la Coca-Cola se la sube. Esto le baja la presión. ¿Por qué? Porque el brócoli pues tiene mucho magnesio, mucho potasio que baja la presión. Esto que está aquí balancea el sistema hormonal en vez de desbalancearlo, ¿ok? Y esto que está aquí le ayuda a dormir porque tiene un efecto tranquilizante. Los vegetales tienen ese efecto. Entonces, usted no puede en ningún momento comparar 1000 calorías con Coca-Cola
de 1000 calorías de brócoli. Es imposible. Porque esto, la teoría de las calorías está basada en el hecho de que la primera ley termodinámica quiere decir que usted no puede crear energía nueva. Por ejemplo, usted puede tener un sistema que le está pasando a otro sistema energía. Por ejemplo, aquí había una energía de 1000 calorías. Pues la teoría termodinámica dice, el principio termodinámico, perdón, dice que estas 1000 calorías acá siguen siendo 1000 calorías. Que usted no puede de 1000 sacar 1100. Que usted no puede de 1000 producir 900. Usted está pasando de 1000 a 1000. Pero ¿qué pasa? Esto solamente es cierto en un sistema cerrado, como una caldera. Pero el cuerpo no es un sistema cerrado. Es un sistema que perspira, que está activo, que interacciona con el medio ambiente. Y entonces estas 1000 calorías de Coca-Cola son bien dañinas. Pero estas 1000 calorías de brócoli son bien beneficiosas. Entonces usted no puede comparar una cosa con la otra porque no es igual. Lo de las calorías es una mentira. Basta con esa tontería. El próxima persona que le hable a usted de calorías, dígale, la física y la matemática no tienen nada que ver con el metabolismo ni con la salud. Y la prueba es que llevan 60 años contando calorías, todo el mundo está más gordo y más diabético. Pero usted aprende a trabajar con su metabolismo, como enseñamos aquí en Metabolismo TV o en el libro El Poder del Metabolismo, y usted va a ver que usted puede adelgazar, puede controlar la diabetes y no tiene que estar contando calorías. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.